El sistema se llama decimal porque utilizamos 10 números para formar el resto de números. O sea, por ejemplo, nosotros contamos desde el 0 hasta el 9. ¿Está bien? Esos son los números naturales. Mira, en algunos lugares dicen, oye, no, yo cuento desde el 1. Sí, bacán, pero vamos a cambiar eso un poquito ahora para que entiendas cómo evolucionó la matemática, digamos, con la introducción del cero. Lo normal es que nosotros no contemos realmente al cero, ¿no? Porque nosotros decimos, oye, cero significa la nada. Es que, ¿sabes qué sucede? Nosotros en realidad no contamos nuestros deditos, sino contamos lo que está entre nuestros deditos. Eso es lo que contamos. Ya. Eso es lo que, o sea, lo que deberíamos más o menos contar cuando somos niños. Te explico con la recta numérica rápido. Cuando nosotros decimos uno, no estamos contando que acá hay una rayita, sino estamos contando que avancé del cero al uno, que di un paso. O sea, estás contando todo esto. Eso es uno. Todo eso estás contando. Si digo 2 es porque estoy contando así. Ah, entonces el cero es un marcador de posición. Si bien es cierto, claro, tú puedes decir, profesor, yo tengo 10 dedos, bacán. Sí, pero en realidad estás partiendo desde el cero, por así decirlo. ¿Ya? En realidad estás partido desde el cero. Y eso fue una invención muy importante, ese marcador de posición. ¿No? No, porque nos permite buscar intervalos, nos permitió tener números negativos, nos permitió tener un sistema muy eficaz para nosotros, ¿no? Que es el sistema decimal, que consiste en lo siguiente: yo tengo números del 0 al 9, son los números los únicos números que necesitamos, y con esos números vamos formando nuevos números, ¿ya? Si en algún momento tú has visto números romanos, las reglas para formar números no son así, son un poquito más complejas y molestosas. Pero este sistema es muy eficiente, ¿no? E incluso hay otros sistemas que no son eficientes para nosotros como humanos, pero para otras cosas sí. Por ejemplo, para las computadoras, tener un sistema decimal no es eficiente, sino un sistema binario. O sea, 0, 1 y ya, prendido o apagado, porque en la computadora todos son pulsos, ¿no? Entonces, tenemos estos números. Y cuando llegamos al 10, o sea, cuando ya tenemos una decena, formamos una decena. O sea, el cero no es que significa nada. Aprovechamos ese marcador de posición para decir, oye, hasta acá ya estoy pasándome de los 10 dedos que tengo y tengo que almacenar esos 10 que contaba en algún lugar y continuar, ¿no? O sea, es como si este fuese un nuevo cero y ahora tengo 11, 12. Ah, es como si volviera a contar 1, 2, 3, 4, pero teniendo en cuenta que ya almacené 10 atrás mío, ¿ya? Y luego si llego al 20 igual, dos decenas y así sucesivamente, ¿sabes? Llego al 100 ya tengo centenas, pero solamente necesito los números del 0 al 9 para formar el resto. Eso es nuestro sistema decimal. No es el único sistema que existe, hay otros sistemas diferentes, como por ejemplo el binario, ¿no? Que es 0, 1 y ya. Luego, ¿qué sigue? 10, 11 y luego 100, 101, 100, 110, 111 y así. O sea, solamente puedes formar números con el 0 y el 1, nada más. ¿Está bien? O sea, el sistema binario funciona así. Bueno, de eso ya tendremos tiempo para hablar, ¿ya? En algún momento. En fin, empecemos con nuestro sistema decimal entonces a completar los valores. Y con puros números naturales, ¿está bien? Acá yo tengo 7, 3 y acá 4, ¿está bien? Entonces, los números, la adición en los naturales, y de hecho en los reales, la adición en los reales es conmutativa, ¿está? No solamente los naturales. En español, profesor, la propiedad conmutativa, lo vamos a apuntar. A que te parezca tonto lo que estoy apuntando acá. Aunque te parezca tonto, propiedad conmutativa. Aunque te parezca tonto, sí es importante, ¿ya? Sí es importante. La propiedad conmutativa, porque yo ahorita te puedo decir, no importa el orden, el que, porque yo estoy tu profe, pero en la universidad, por ejemplo, cuando estés leyendo solito tus libritos y quieras de ahí entender, te va a salir la palabra matriz conmutable. ¿Y tú qué cosa es conmutar? Conmutar significa intercambiar el orden y aún así obtener el mismo valor. ¿Está bien? Entonces la propiedad conmutativa de la adición, y bueno, también del producto. También hay una propiedad conmutativa para el producto, pero por el momento la propiedad conmutativa aditiva. Es decir, si tú operas con una adición, no interesa el orden de los sumandos, te va a dar la misma suma, ¿ya?
No interesa el orden de los sumandos, te va a dar la misma suma. Entonces, si yo sumo A más B, es lo mismo que B más A. ¿Sí? Es la propiedad conmutativa aditiva. Y de hecho, no solamente sucede en los naturales, sucede en todos los números. En todos los números, o sea, desde todos los números reales, incluso en los complejos también. No pasa nada. ¿Ya? O sea, la propiedad conmutativa, por el momento, como tú todavía no conoces complejos, voy a poner para todo A y B que pertenecen a los números reales. Por el momento. Pero en realidad es para todo A y B que pertenecen incluso a los complejos. ¿Ya? O sea, no importa si tú sumas números decimales, números irracionales, lo que hemos visto en la clase pasada. No importa qué números agarres. No importa. Si están dentro de conjuntos reales, la propiedad conmutativa aplica. ¿Está bien? Profesor, ¿qué cosa es esta cosa de acá? Mira, esto se lee para todo, ¿ya? Para todo. Normalmente, cuando nosotros tenemos una propiedad, ¿no? Como esta, ponemos punto y coma, y al costadito ponemos una restricción o una aclaración. ¿Está bien? O sea, las propiedades no vayas a pensar que se cumplen para todos los números siempre. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, la propiedad de... A ver, ¿qué propiedad podría ser? O en todo caso, no solamente para números, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación de matrices, aunque tú todavía no has visto eso, pero a tu hermano le podrías preguntar porque él de hecho ha visto en algún momento multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices no es conmutativa. O sea, sí interesa el orden en el que multiplicas, ¿ya? Sí interesa el orden en el que multiplicas. Te sale dos cosas diferentes cuando multiplicas. Yo no sé qué es una matriz. Ya en algún momento vas a llegar a eso, definitivamente. Porque sí planeo este año enseñarte matrices también, si es importante que sepas. Entonces, siempre es importante decir, oye, esto que estoy colocándote acá, esta propiedad funciona, pero funciona en este lugar. Funciona en los números reales, funciona con tales matrices, funciona con tales anillos, funciona... O sea, siempre es importante. Siempre es importante decir en dónde funciona, porque, vuelvo a repetir, algunas propiedades no funcionan para todo. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, ¿no? A sobre B. ¿Esto funciona para todo? No, no funciona para todo. Hay una en donde no está definido en los reales. Que es que B no puede ser 0. Tú no puedes dividir entre 0. ¿No? O sea, no importa cuánto valga A, puede valer 20, 50, 500. Y en los reales tú no puedes dividir entre 0. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, en una extensión de esto, cuando ya ves el cálculo, cuando veas un poquito de cálculo, te vas a dar cuenta que tiende a infinito. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que ¿por qué yo no puedo dividir entre 0? Porque cuando intento dividir entre 0, 20 entre 0, pues le puedo poner cualquier número y por más grande que sea ese número, siempre me va a dar de residuo el mismo número, o sea, 0 y otra vez vuelvo a dividir, ¿no? 20 entre 0 y otra vez me va a dar 0 y residuo 20 y otra vez vuelvo a dividir y así constantemente y nunca termino. Entonces, tú podrías decir, oye, se acerca mucho a infinito, ¿no? Pero infinito no es un número. Ah, ese es el detalle. Entonces, pero eso ya vas a verlo un poquito después. Por eso es importante siempre las aclaraciones en cada propiedad. Puede parecer tedioso, puede parecer, profe, yo solamente quiero que me haga ejemplos como que tenía un mapache, dos mapaches y ya está. También los vamos a hacer, pero recuerda siempre intentar tener en cuenta que las propiedades tienen restricciones, leerlas, escribirlas correctamente. Al principio te va a aburrir, luego te vas a acostumbrar, no te preocupes, te vas a acostumbrar. Al principio aburre un poco, pero luego te acostumbras, ¿ya? Porque los libritos que vas a agarrar más adelante ya no van a ser tan con figurita por acá o con... No, son un poquito más formales. Ok, ¿por qué te estoy haciendo la propiedad conmutativa aditiva? Porque si bien es cierto yo estoy haciéndolo con dos números, aparentemente, un número se puede expresar como la suma de otros dos. O sea que no importa si yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 80, 20 números. No importa cuántos sumandos tenga. Puedo tener un montón de sumandos. Y aún así la propiedad conmutativa funciona. No importa en qué orden voy a sumar. Entonces, cuando nosotros somos muy pequeños sumamos así, ¿no? 7 más 3, 10, misita. Ya, 10. Y luego te dice suma lo que está acá abajo. El problema es que tú no sabes cuánto hay ahí. Pero no pasa nada.
por más que tú no sepas cuántos vale ahí, puedes omitirlo un rato, ¿no? No importa, y sumar con 4, ¿sí? Sumar con 4. Entonces, tendrías 7 más 3 más 4. 7 más 3 más 4, ¿ok? Más algo. Lo voy a escribir un poquito como que en horizontal. Tendrías así, mira. 7 más 3, no sé cuánto vale este número que está acá, no importa, lo omito un rato, sumo 4 y ahora sí voy a sumar con ese número que yo desconozco, ¿no? Que no sé cuánto vale, está en un cuadradito. Y se supone que todo esto me tiene que dar igual a 1. A ver, yo te hago una pequeña pregunta, Pablo. ¿Es posible que sumando puros números naturales, si tú tenías 7, termines con un número más pequeño que 7? O sea, sumando, ¿eh? Con puros naturales. O sea, si yo tengo 7 y le agrego números a ese 7, ¿es posible que termine con un número más pequeño que 7? ¿Tú qué crees, Pablo? No, profesor. No es posible, ¿sí o no? Claro, no. O sea, porque, profe, a menos que le sume un negativo, ahí sí, ¿no? Porque se lo opuesto el positivo se pueden robar, retroceder. Pero estamos en naturales, ¿no? O sea, no existe una cifra, no existe un número 100 negativo 3, ¿no? No existe un número así, profesor. Entonces, porque las cifras son positivas con puros números naturales. Ahora, ¿qué hago? Es que no necesariamente acá hay un 1. Acá en realidad, bueno, sí, en las unidades hay un 1. Pero justamente estos son unidades, decenas, unidades, decenas, centenas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya almacenas 10, ¿no? Nuestro sistema decimal te dice, pasa al otro lado a escribir. Porque ya almacenaste 10. Y bueno, las unidades que te sobraron, ponlas acá, ¿no? Pero lo que, o sea, porque cuando yo digo 13, en realidad esto es 10 más 3, ¿no? Entonces es un 3. Y el 10 como no es, tiene dos cifras, lo pongo adelante para indicar que había 10 y 13, ¿no? Una decena y 3. Esto en realidad es un 10, no es un 1, ¿no? Allá. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que 7 más 3 más 4. Si no puede ser 1, significa que tiene que terminar en 1. Y ahí tienes infinitas posibilidades aparentemente, ¿no? Puede ser 11, puede ser 21, 31, profesor, puede ser un montón. Miento, no pueden ser todas esas posibilidades. ¿Por qué? Ahorita vas a ver. 7 más 3 más 4. ¿Cuánto te da 7 más 3 más 4? Vamos por ahí, ayúdame. ¿Cuánto te da 7 más 3 más 4? 14. 14. Entonces, 14 más algo me tiene que terminar en 1. No es que realmente vale 1, sino que tiene que terminar en 1. ¿Ok? Profesor, pero ¿cuántas cosas pueden terminar en 1? Un montón, tengo infinitos números. A ver, pequeña pregunta, Pablito. En este cuadradito de acá, que yo lo estoy poniendo de amarillo, máximo hasta qué número puedo poner. Máximo hasta qué número puedo meter en ese cuadradito. O sea, suponiendo que no, yo sé que de repente ya sabes cuánto va en el cuadradito, pero máximo hasta cuánto puedo poner acá. Podría poner, por ejemplo, acá un 17, ¿no? Si pongo así, ¿estaría bien? No, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cuánto es lo máximo que puedo poner en este cuadradito? 9, profesor. Exacto, Pablo, muy bien. Por ahora nuestro sistema es decimal, no hasta el 9, nomás contamos. Entonces, como máximo puedo meter hasta el 9. 14, si le agrego 9, máximo sería veintitantos. O sea, nunca voy a pasarme del veintitantos. Bueno, 14 más 9 es 23, ¿no? O sea, nunca me voy a pasar del 20. Nunca, bueno, nunca voy a pasarme al 30. Profesor. ¿Cómo? Más 7. Ajá, sería 7 nada más, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque si esto, 14 más algo, que es de una cifra, nos va a pasar del veintitantos, entonces acá debería ser 21, ¿no? O sea, acá debería ser 21, porque 11 no puede ser, porque tiene que ser un número mayor que 14, porque no le puedo agregar negativo. Entonces, un número mayor que 14, que termine en 1, es 21, pero tampoco se tiene que pasar digamos, del 30, no, del 29 no se tiene que pasar, del 23, mejor dicho, porque lo máximo que puedo hacer es 14 más 9, 23. Y lo que tú me dices es cierto, es 7, entonces ese número sería 7. O si quieres puedes hacerlo como una ecuación, ¿no? Si te para que 14 para que haya 21 es 7, es sencillo. Pero de pronto tú puedes decir, oh, profesor, el 14 lo restamos a ambos lados, 21 menos 14 es 7. También, no hay problema. Entonces ya solucionado el misterio que acaba 7. Ya, solucionado el misterio que acaba 7. ¿Sí? Ahí va 7. Listo. Lo mismo vamos a hacer acá.
Profesor, pero primero yo debo sumar esto más esto y yo no sé cuánto va. No, tú puedes sumar en desorden, no pasa nada. Voy a sumar 2 y 6. Pregunta Pablo, ¿por qué cuando yo voy a sumar en esta columna, no, en esta columna, cuando yo voy a sumar, solamente menciono al 2 al 6, pero no al 0? El 0 está ahí. ¿Por qué no lo menciono al 0? Porque si lo sumamos así no nos va a dar ningún resultado. Es nulo. Exacto, el 0, bueno, nosotros decimos que el 0 es nulo. Pero mira, a ver, vamos a explicar. Vamos a pulir eso. O sea, no es que estés mal, estás genial, tu idea está genial. Pero vamos a pulir eso, ¿está bien? Eso tiene un nombre. Se llama elemento neutro aditivo. Ah, su profe, tantos nombres tiene la matemática. Sí, se llama elemento neutro aditivo. ¿Ya? Profe, ¿qué cosa significa? A ver, en muchas operaciones existe un elemento neutro. ¿Está bien? En muchas operaciones. Bueno, en todas las operaciones debería existir un elemento neutro siempre que me lo permita el conjunto sobre el cual están definidas las operaciones, ¿no? Pero ¿qué significa neutro, profesor? Neutro, o bueno, nulo, podemos decir. Neutro significa que no cambia el valor. Eso es lo que en matemáticas significa. En realidad la palabra neutro, ¿no? Neutral, que no hay cambio. Por ejemplo, si dos países están en guerra y un tercer país le dicen, oye, ¿y tú a favor de quién estás? No, yo estoy neutral. O sea, ni al favor de uno ni del otro. No voy a cambiarme de posición, así es neutral, ¿no? Entonces, neutro significa eso, ¿no? O por ejemplo, cuando dicen, oye, un jabón con pH neutro. O sea, no es ni ácido ni básico, ¿no? No es ni ácido ni básico, no tiene mucha acidez, ni tampoco es muy básico. Porque también puede haber corrosión cuando un elemento químico es muy básico, ¿no? O sea, cuando tiene un pH muy alto. Porque, por ejemplo, al baño cuando se atora, creo que le pueden echar soda cáustica. Y eso, pues, causa corrosión, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, neutro, pues ni de un lado ni para el otro lado. No agrega ni quita nada. Entonces, el 0 es el elemento neutro aditivo. El 0, ¿no? Entonces, A más este elemento neutro aditivo que es el 0 sigue siendo A. Ya sea el aditivo también, pues en la sustracción también funciona, ¿no? Sí, el elemento neutro aditivo. Y esto funciona en los reales, en realidad, ¿no? Para cualquier número, no solamente los naturales. Funciona, perdón, en los reales. ¿Sí? 0 funciona en los reales. Entonces, el 0, como es el elemento neutro aditivo, entonces al momento de sumar más 0, pues no pasa nada. Así que yo solamente sumaría 2 y 6. ¿Ya? 2 y 6. Y le tengo que agregar a 2 y 6 algo para que termine en 0. Pero acá yo tengo un error, Pablo. Acá me falta sumar un número aparte de ese 2 y ese 6. Acá falta sumar un número aparte de ese 2 y ese 6. Y de ese cuadradito. No solamente está el 2 y el 6 en las decenas. No solamente está el 2 y el 6 en las decenas. 2 más 6 más algo, más ese cuadradito, tiene que terminar en 0, ¿no? No que me salga 0, sino que termine en 0 porque pues no puede ser. Hay un número, Pablo. ¿Quién es ese número que no le estoy sumando al 2 y al 6, pero que sí está en esta columna vertical, pero que yo no lo coloqué? 2, profesor. Claro, porque yo llevo 2 decenas de haber sumado las unidades. Ah, ¿verdad? No, porque esto no es 1, es 21. ¿Dónde se fue ese 2? Pues bueno, ese 2 se coloca en las decenas. No. Ah, ¿verdad? Ese 2 se coloca en las decenas. Chévere, bacán. Ah, entonces ese 2, profe, ese 2 lo de verde lo vamos a colocar porque yo lo coloqué de verde acá. Ese 2 que está llevando, acarreando, como quieras llamarlo. Ah, ese 2 no lo ha considerado, profesor. Y bueno, no importa el orden en que yo coloque los sumandos, igual tiene que terminar en 0. 2, 2 y 6, ¿no? Nos da 10 ya, ¿verdad? 10 más algo tiene que terminar en 0. Máximo, pues, hasta el 19. Profesor, ahora, ¿qué número, si le agrego algo, termina, creo que qué número que le agrego al 10 termina en 0, pero que no se pasa del propio, el mismo 10, pues no hay de otra. Es el mismo 10. Es el mismo 10. Es el mismo 10, si te percatas, ¿no? O
sea, es la única manera. Ah, ok. Entonces, 10 para que te salga 10, no hay que, pues un elemento neutro, ¿no? Porque no le cambia de, 0. Aplico elemento neutro otra vez y acá hay 0. ¿Está bien? Y finalmente, no te olvides que acá hemos llevado 1, ¿no? Y en esta columna sí no hay nada que todavía, cuánto le falta para, ¿no? De frente podemos hacer 1, 3, 1 y 1 y eso te saldría 6, ¿no? Y acá completamos con el 6, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Pablito? No, ninguna, profe. Ok, listo. Yo sé que cuando uno es más pequeño no usa esto de acá. Está bien, yo sé que cuando uno es más pequeño, en realidad yo sí, a mis estudiantes, por más chiquititos que sean, les trato de enseñar esto, pero lento, me demoro mucho y les digo, yo sé que ellos pueden sacar el valor tranquilamente y probablemente esto hasta lo olviden, probablemente van a decir que solamente va a quedar en su cuaderno y esto es muy avanzado. Sí es cierto, eso es cierto, ¿no? Pero de todas maneras trato de enseñarles a todos por si acaso, ¿no? Por si acaso hay alguno que le guste. Y si no, no pasa nada, con tal que tú desarrolles la intuición, con tal que tú digas, profesor, sin necesidad de llamarlo neutro aditivo, ni nada por el conmutativo, ni nada por el estilo, de frente yo puedo sacar la respuesta, ¿no? Mirando. ¿Por qué es necesario tanta formalidad? Ok, ahí vamos a explicar un poco. No es necesario tanta formalidad, obviamente. Por ejemplo, si vas a entrar a la universidad y te toman un examen, ese examen no te revisa proceso, simplemente marcas y ya, y te sale la respuesta y listo, ¿no? Pero como yo veo que tú tienes afinidad con los números, entonces un poquito más allá estoy aprovechando este ejercicio para enseñarte cosas un poquito más formales. De paso también para que te expreses con propiedad al momento de hablar sobre esto, ¿no? No tiene nada de malo si un estudiante dice, si le agrego, como tú lo has dicho, ¿no? Si yo le agrego 0, pero eso no pasa nada porque el 0 pues es nulo, no vale nada, al final 0, pues no tengo nada, no he empezado a contar. No tiene nada de malo que alguien explique de esa manera y tampoco tiene nada de malo que alguien de frente me diga el neutro aditivo. Ya, bacán, no hay problema. Esto de acá, digamos, el lenguaje especializado, la replana de la matemática, es el lenguaje técnico, hay en todas las profesiones. Por ejemplo, los doctores, cuando te explican a ti, te intentan explicar en términos sencillos, ¿no? Hijito, te has enfermado por este motivo, ¿no? Pero en su ficha médica, ¿no? No lo rellenan con eso, te rellenan con términos bien raros que tú no entiendes, ¿no? Oye, ¿qué cosa es esto? A nivel ventral, ¿qué cosa es a nivel ventral? Dice, ¿no? Dolor agudo, ¿por qué es agudo? ¿Qué ha pasado? Dice, agudo, esdrújulo, ¿habrá ese dolor? No, mira, cada ciencia tiene su propio lenguaje especializado para poder intercambiar información entre las personas que se dedican a esa carrera, ciencia, oficio, lo que tú quieras, ¿está bien? Entonces, siempre es bueno aprender eso, ¿sí? Siempre es bueno aprender eso porque cuando ya leas libritos especializados sobre el tema, ya no te vas a perder, ¿ok? Ya no te vas a perder y dices, ya entiendo ya. Porque esos libros sobreentienden que el lector ya tiene la experiencia necesaria. No son libros para principiantes muchas veces. Entonces, no, porque imagínate si fuese un libro que abarcara todo lo de matemática, sería un libro lógica y matemática. Si abarcáramos lógica y matemática, sería un libro inmenso, así, pero de 80 tomos probablemente. Si geometría elemental, la geometría euclidiana, ¿sí? Son 10 tomos, son 10 libros, nada más. Entonces, profe, es demasiado. Sí es demasiado. Entonces por eso hay libros especializados. No hay libros para principiantes, hay libritos que son un poquito más especializados y suponen pues que el lector ha tenido cierta preparación. Y eso es lo que yo te estoy dando para que también puedas avanzar solito, ¿no? Por cuando tú desees, por tu propia cuenta. Ok, en la pregunta 2 yo voy a hacer algo bien chévere, pero antes de hacer la pregunta 2 en sí, yo sé que tú puedes, ¿no, profe? A uno le quito 2 no puedo, le presto. Yo sé que puedes hacer eso. Yo sé que te puede salir así. Y no tiene nada de malo. Créeme, no tiene nada de malo. O sea, tu forma de resolver que tú tengas y te sale la respuesta, chévere, bacán. Sin embargo, vamos a potenciar un poquito esto, lo que tú ya sabes, ¿sí? La sustracción es una operación matemática, ¿ok? Que existe, sobre muchos campos existe la sustracción.
Se puede sustraer sobre muchos campos. Pero ahorita estamos con sustracción en los naturales, ¿no? Bueno, en todo caso en los reales vamos a hacer ahorita, que también aplica para los naturales. La sustracción tiene, ¿no?, las siguientes partes. Minuendo se le llama, minuendo se le llama el número al que le vas a disminuir algo. O sea, es su propio nombre, minuendo, le voy a disminuir algo a este número, ¿no? Le voy a disminuir algo. Discúlpame. Y al numerito, el numerito que vas a llegar a disminuir, o sea, lo que vas a sustraer del minuendo, lo que le vas a quitar al minuendo, se llama sustraendo, ¿no? O sea, el que quita, el que sustrae. Profe, o sea, yo soy un minuendo y el ratero es un sustraendo, por ejemplo, ¿no? Porque me sustrae mis cosas de mi casa. Algo así, ¿no? El minuendo eres tú y el sustraendo es el que sustrae, el que quita, ¿ya? Y el resultado se llama diferencia. ¿Estamos de acuerdo? El resultado se llama diferencia. ¿Sí? Diferencia. El resultado se llama diferencia. ¿Ya? ¿Por qué se llama diferencia? Porque la diferencia quiere decir qué tan diferente es el primer número del segundo, pero mediante una resta, ¿no? Profe, cuando yo digo qué tan diferente, puedo decir un montón de cosas. Por ejemplo, el 20 del 14. Es diferente porque uno tiene el 2 y el otro es 4. Entonces, no, cuando hablamos de diferencia numérica, que normalmente también se representa con un delta, significa por cuánto es diferente, ¿no? Cuánto necesito sustraer, qué tan lejos está el 20 del 14, esa es la diferencia, ¿ya? Que vas a encontrar en muchos libros que lo representan con delta. Diferencia de energía, diferencia, la delta de las de X, delta de Y, o sea, restando las letritas X, restando la letrita Y, los valores que tenga. Vas a encontrar a cada rato eso. Ok, entonces, mira, yo lo he escrito de forma vertical, pero si yo lo escribo de forma horizontal, fíjate, me quedaría así. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Ahora, ¿no? Donde M, S y D es minuendo, sustrayendo y diferencia respectivamente, pero no lo estoy colocando. Acá viene lo interesante. Si yo no quiero expresar esto como una diferencia, o sea, yo no quiero hacer resta, no quiero hacer sustracción, no pasa nada. ¿Qué te parece si a los dos lados yo le aumento el sustraendo? O lo que tú conoces como que el sustraendo está acá restando, al otro lado pasa sumando, ¿no? Te quedaría que el minuendo se podría hallar sumando la diferencia más el sustraendo. ¿Te das cuenta? O sea, yo puedo reescribir mi sustracción como si fuese una adición. Si yo agarro y sumo la diferencia con el sustraendo, me va a dar igual que el minuendo. Yo puedo reescribir, ¿está bien? Yo puedo reescribirlo. Voy a hacer un pequeño esquema para que me entiendas. Si yo tengo acá minuendo menos sustraendo me da diferencia. Si a mí me molesta tener una sustracción para hacer esto, ¿no? O sea, porque la mayoría con sustracción, profe, cuando hay muchos ceros tengo que estar llevando. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Y aparte los truquitos que yo te enseñé acá, que sí van a funcionar, de todas maneras te podrían llevar a cometer ciertos errores. Porque imagínate que acá te pide el número. ¿Qué número va, profesor? Porque yo te digo, cuando ves ceros le puedes quitarle ambos, ¿no? 99 y 26. Yo te enseño un pequeño truco ahí, pero podría llevar errores en el número real que había en el minuendo sustrayendo original, ¿no? Te puedes olvidar. Entonces, un truquito común consiste, ¿no? En intercambiar lugares, ¿sí? La diferencia va primero, ahora, ¿sí? Y si a la diferencia le agrego el sustraendo, ¿sí? Si a la diferencia le agrego el sustraendo, me tiene que dar como resultado el minuendo. Ya. Pero se ve un poco feo. Lo haré de otro color. Ya está. Me tiene que dar el minuendo. Entonces, una sustracción, si yo permuto los elementos de una sustracción, o sea, cambio de lugar, si yo les cambio de lugar a los elementos de una sustracción, específicamente el minuendo y la diferencia, me lo convierto en una adición. Y trabajar con una adición suele ser la mayoría de veces un poquito más fácil o intuitivo para alguien que recién está comenzando.
Porque a fin de cuentas sustraer prestando para mí es un dolor de cabeza como no tienes idea. No me gusta. Demoro mucho. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer en la pregunta 2. ¿Está bien? Voy a cambiar de lugar, ¿no? Mira, la diferencia, ¿sí? La diferencia lo voy a cambiar acá. El minuendo será el resultado. Y pues bueno, mi sustrayendo. Sustrayendo no cambia de lugar, ¿no? Ese sí no cambia. Bueno, ok, chévere. Entonces, sustrayendo para acá. Sustrayendo para acá. Chévere. Y mi minuendo sería la respuesta. Pero recuerda que si yo estoy permutando lugares, significa que debería ya no tener una sustracción, sino una adición, ¿ya? Ahora es una adición. Entonces ahora se vuelve un poquito más fácil para muchos. Entonces yo te hago la pregunta. ¿Qué número, si le agrego 2, termina en 1? No te va a dar 1, obviamente, porque 2 es más pequeño. Pero ¿qué número, si le agrego 2, termina en 1, Pablo? ¿Qué número, si le agrego 2, termina en 1? Murió Pablito. 9. 9, muy bien. Así es, 9. 9 más 2 me va a dar 11. Ok. Ahora, ¿qué número al que le agrego 4 termina en 2? ¿Por qué 4? Porque acá 3 y 1. Ah, verdad, porque llevo, pues no sé. Entonces, ¿qué número al que le agrego 4 termina en 2? 8. Sí, se vuelve 12. Por lo tanto, llevamos 1. 1, 3 y 9. ¿Cuánto te daría de respuesta acá? En las centenas. Tu micro, Pablo. Si yo sumo 1, 13. Muy bien. 1. Ahora, profesor, yo no tengo que sumar 1 con... No, puedes sumar en desorden. 1 y 7 es 8. Hasta ahí tengo 8. 8 más algo. 8 más algo debe terminar en 0. 10 tendría que ser. Sería 2, ¿no? Sí, 2. Y esto es 10. 1 le agrego 2, se vuelve 3, ¿no? Y 3 más algo termina en 0, tiene que ser 10. 3 más 7 se vuelve 10, llevo 1. 1, 6 y 9 es 16, llevo 1. 1 y 5 es 6. 6 más algo se vuelve 8, sí, 6 más 2. Y ya está. Y ya completamos. Ahora, a mí me dice suma 2, debe decir súmalos. Súmalos, creo que debería decir esta pregunta, ¿ya? Suma los valores. Suma los valores. Suma los... Uy, ya. Suma los valores. Suma los valores que van dentro de los casilleros. Profesor, pero le has cambiado de lugar. No pasa nada, porque por más que cambie el lugar, pues los valores que van en los casilleros no van a cambiar. Quiere decir que acá va 6-3, acá también iría 6-3. No, bueno. Bacán, entonces. Pero me pide sumar todos esos valores. Ok. Entonces sumamos 2 más 2 más 7. No, perdón, 2 más 2 más 8 vamos a hacer. Más 7, no, más 6 de frente. Más 3, más 7, más 3, más 9. Profe, ¿por qué lo está poniendo en desorden? Eso es cuestión de gustos. Estoy sumando pares e impares por separado. ¿Por qué? Porque si yo sumo de esa manera me siento un poco más cómodo, ¿no? Acá, por ejemplo, al toque siento que sale un 18. O sea, como memoricé la tabla del 2, no de muy pequeño, entonces sumar pares me es fácil. Sé que acá sale 18, ¿no? Y sé que acá sale 19. 19 y 18 sería 39, ¿no? Perdón que estoy hablando 37. 39. Me olvidé quitarle. Y ya está. Así de fácil, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Muy sencillo. Ok. En la pregunta 1 también me faltó eso, ¿no? Si no me equivoco. Me emocioné y no lo leí por esta. Porque decía suma los valores de los recuadros. O sea, era para sumar lo que piden. Me olvidé, ¿no? Porque lo que piden es sumar los valores de los recuadros. Ni me dicen nada ahí. Sería sumar 6 y 7. El 0 no, porque es elemento neutro, pero no pasa nada. Entonces, 6 y 7 me dará 13. ¿Ve? ¿Está bien? Entonces, ya. Unas propiedades extra también estás aprendiendo. Ahora, vamos a la pregunta 3. Esas preguntas con texto que la mayoría... ¿Por qué? No pasa nada, porque esas preguntas con texto son chéveres en realidad. Pero hay que aprender a
no sé cómo decirlo, cazar los datos y la pregunta en sí. O interpreta, o sea, lo correcto sería interpretar. A interpretar. Para interpretar lo que leemos necesitamos habilidades de pensamiento crítico, síntesis, análisis. Entonces, ese tipo o mejor dicho, esa capacidad se aprende normalmente en un curso de razonamiento verbal o similar, no aptitud verbal. El problema es que cuando nos enseñan a nivel preuniversitario, muchas veces, o muchos colegios que tienen esa característica, preuniversitario dicen, ¿no? Como el alumno quiere ingresar ya a la universidad, no le enseñan esas habilidades muchas veces, sino que simplemente le enseñan algunos truquitos de dónde encontrar en el texto las ideas principales, ¿no? Que también está bien, no tiene nada de malo, esos atajos son geniales también. Sin embargo, son geniales siempre y cuando los alumnos ya hayan pasado por un proceso formativo. Quiero decir, si es que ya tienen un poquito de conocimiento sobre esas habilidades, cuando les enseñan los trucos, complementa, ¿no? Y no se vuelve más bien algo que le vuelve ocioso al alumno, ¿no? Usa el truquito y en realidad no entiende lo que lee por último. O sea, que hay que tener eso también en cuenta. En un día en la playa, bla, 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 bla. Me han contado que entonces copié esa forma de leer mía. ¿Por qué digo bla, bla, bla? Porque, fíjate, porque acá hay puros datos, ¿no? O hay nombres, ¿no? Si en la pregunta no dijera, por ejemplo, Luis, dijera Pedro, no cambia en nada la pregunta. Lo que me interesa es saber cuántos cangrejos lograron capturar los tres juntos. ¿Qué operación me permitiría juntar? ¿Qué operación me permitiría juntar lo que tiene Pablo, lo que tiene Luis y lo que tiene Camila? O si hay más nombres, no sé. Pero ¿qué operación te permite juntar? Pablito, ¿qué operación te permite juntar? Suma, profesor. La suma, ¿no? La adición, sí es cierto, Pablo. Entonces, en otras palabras, vamos a parafrasear esta pregunta. Esa es una habilidad muy importante, parafrasear. Profe, ¿qué es parafrasear? O sea, Profe, tengo la respuesta. ¿qué te salió? ¿Cuánto te sale? Me falta sumar los tres. Ah, te falta sumar, cada uno lo has hecho. Estás yendo bien, claro, tú ya sabes. Parafrasear significa explicar un problema con tus propias palabras. Ok, de repente esto para ti es muy sencillo, yo lo sé, yo entiendo, yo te dije, no, hoy día te va a parecer sencillo, pero de todas maneras te estoy enseñando un poquito más, porque en preguntas así de triviales como esta para ti, o sea, porque ya has avanzado, tú lo puedes hacer mirando incluso. Sin embargo, cuando ya te toquen preguntas difíciles y te estancas, estas habilidades que te estoy enseñando te van a ayudar, ¿no? ¿Cuántos cangrejos logran capturar los tres juntos? Entonces yo voy a reescribir esto, no necesariamente en un papel, sino en mi mente. Piden la suma de los cangrejos de Pablo, Camila y Luis. ¿Ok? Eso es lo que piden. ¿Ok? Piden la suma de los cangrejos de Pablo, Camila y Luis. Entonces yo necesito hallar cuántos cangrejos tienen Pablo, Camila y Luis. Y si en la pregunta no puedo hallar de cada uno por separado, porque no sabemos, ¿ah? De pronto podré hallar de golpe cuánto tienen Pablo, Camila y Luis. Ejemplo, ¿qué tal nosotros, no en esta pregunta, en otra, me sale que Pablo captura 3A más 5 cangrejos y que Camila captura 4 negativo 3A cangrejos y que Luis captura 8. Entonces, profesor, yo no sé cuánto tiene Pablo, pero no necesitas saber, porque si tú sumas lo que tiene Pablo con Camila, como hay opuestos acá, se van, ¿no? Ese es el elemento opuesto y te quedaría 5, 4 y 8, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tienes de verdad que saber cuántos cangrejos tiene Pablo, Camila y Luis en el fondo. No necesariamente. Pero tal vez en esta pregunta sí. Tal vez sí. En otras no. En otras tendrías que hallar lo que tiene Pablo y Camila Luis de frente. Ya. O probablemente podrías hallar también por... con ecuaciones diofánticas. Qué sé yo. O sea, hay un montón de posibilidades puede haber. A ver, ahora sí hay que leer los datos. En un día en la playa, Pablo logró capturar 45 cangrejos. Ok, tengo los cangrejos que tiene Pablo. Eso se le llama datos. Por eso vas a ver que muchos profesores escriben los datos, dicen ahí, ¿no? Los datos. Que no es tan necesario, digamos, pero si tú quieres tener orden, también. Bueno, la cosa es que yo ya tengo los cangrejos de Pablo. Pablo logró, yo a mí me gusta subrayar, ¿no? A mí me gusta hacer eso. Pablo logra capturar 45 cangrejos, chévere.
Camila también captura cangrejos, pero no me dice el número de cangrejos que captura Camila. Me dice que Camila captura el doble de Pablo. ¿Qué significa? Que va a capturar 2 veces 45. Eso es lo que captura Camila, ¿no? 2 veces 45. Y Luis, el triple de Camila. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que yo necesito saber cuánto captura Camila para hallar la cantidad que tiene Luis. Eso es lo que yo necesito. Ok. Los que tienen práctica lo hacen en una sola línea, ¿no? Pablo tiene 45, más Camila tiene el doble de Pablo, o sea, 2 veces 45. Y Luis tiene el triple de lo que tiene Camila, que lo que tiene Camila es 2 veces 45, ¿no? Entonces lo suman y ya está en una sola. Otros no pueden hacer en uno solo. Otros lo hacen un poquito, más chiquito, ¿no? Perdón, más pasito a pasito. Dicen, Pablo, profesor, según datos del ejercicio, ¿no? Pablo tiene 45 cangrejos. Me dice que Camila. Ahora ya te salió. Ahorita vas a comparar, ¿ya? Me dice que Camila tiene el doble de Pablo. O sea, 2 veces 45. 45 y 45 es 90, ¿no? 45 y 45 es 90. Ok, chévere. Y finalmente me dice que Luis tiene el triple de Camila. Ok, Luis tiene el triple de Camila, es decir, el triple de 90, ¿no? ¿Verdad? El triple de 90. Porque así dicen nuestros datos del ejercicio, no porque yo quiera hacerlo de esta manera. Y el triple de 90 es 270. Pues. ¿Ya? Ok, bacán. A mí me pide sumar todo esto. Ok, el 45 lo pondré acá. Sí, poquito, no pasa nada. ¿Por qué? Para poder sumar los 3. ¿Sí? Para poder sumar los 3. Sumamos los 3, ¿no? Acá nada más aprovechamos el espacio. Y nos va a quedar 5. Y 27 más 13 sería 40. ¿No? Ahora sí. ¿Por qué sumo? Porque pide. Porque eso descubrimos que pide. ¿Te salió igualito, Pablo? Profe. Bacán. Chévere, ¿no? Entonces la pregunta 3 lo puedes resolver así, si deseas, o como hice hace un momento, ¿no? De frente. Oye, ¿sabes qué? 45 más 2 por 45 más 6 por 45. Porque si Luis es el triple de Camila, el triple del doble sería de Pablo. El triple del doble es 6 veces, ¿no? El triple del doble. También puedes hacerlo de frente, si ya tienes un poco más de práctica. Si no, puedes ir poco a poco también, no pasa nada. ¿Ya? Ok. Para la pregunta 4 necesitamos saber potenciación. Tú ya sabes más o menos de ese tema, ¿no? Tú ya sabes. Pero en la pregunta 4 hay un pequeño detalle. No está escrita por completo. No está escrita por completo la pregunta 4. De todas maneras, la voy a escribir correctamente, ¿sí? Voy a escribir correctamente la pregunta 4. Permíteme. Voy a escribir correctamente la pregunta 4. ¿Ya? Y una vez que escriba correctamente la pregunta 4, nos dirigiré. Hay que dirigirnos a descansar un rato. Bastante información hemos tenido hoy día. Ok. La pregunta 4 me dice si A más B más C más D es igual a 100, elevado al cuadrado es igual a 100. Sí, elevado al cuadrado es igual a 100. ¿Ya? Si A más B más C elevado al cuadrado es igual a 100. Calcular el valor de... Y no te dice qué es lo que tienes que calcular. Yo lo voy a colocar, ¿ya? Calcular el valor de esto, sí. Ese es lo que faltaba poner. Calcular el valor de todo esto. Ok. ¿Cómo podemos resolver esto, profesor? Antes de continuar, hay que hablar un poquito sobre que lo que está elevado al cuadrado no pasa como raíz cuadrada. Pasa como más menos raíz cuadrada, ¿ya? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Yo por eso difiero mucho a aquellos que usan... O sea, está bien usar truquitos para poder resolver ecuaciones rápido. Eso está genial. Siempre y cuando tú sepas lo que estás haciendo, ¿no? Eso hemos hablado anteriormente. Por ejemplo, cuando yo tengo x más 3, dicen igual a 4. Profesor, que está sumando pasa restando, pasa con la operación contraria. No, en realidad ese 3 nunca pasó al otro lado. Sabemos que lo que yo hice es restar 3 a ambos lados de la ecuación. Y por la propiedad de elemento neutro,
Perdón, el elemento opuesto sería 3 y 3 se fue, te queda 0. Y por la propiedad del elemento neutro, ¿para qué voy a ponerle 0? Pongo X nada más. Y da la sensación que ese 3 hubiese pasado al otro lado, pero yo no lo puedo mover ese 3 en realidad. Si nosotros creemos pensando que es una regla pasar al otro lado y las matemáticas, y no lo entendemos como una consecuencia natural de trabajar con las propiedades de los números, cometemos el santísimo error de que al cuadrado, al otro lado pasa con su operación contraria, que es raíz cuadrada. No. Hay que tener cuidado. Bueno, te voy a hacer acá un ejemplo. Si yo tengo así, x, ¿está bien? Si yo tengo x al cuadrado, ¿ya? Si yo tengo x al cuadrado, que es igual a un número cualquiera, a. Vamos a suponer que es igual a. Entonces yo tengo dos raíces. Tengo una raíz principal, obviamente, que es la positiva, y otra que no. ¿Por qué, profesor, tiene usted dos raíces? ¿Cómo sabe? Porque acá hay un 2. No, es que fíjate. Cuando uno eleva al cuadrado números negativos, sigue saliendo positivo. Ese es el problema, ¿ya? A ver, te lo voy a... Primero vamos por ese lado, por esa parte. Hay una propiedad que me dice... no lo voy a escribir de forma matemática, lo voy a escribir de forma cualquiera. Si yo tengo un número positivo elevado a un exponente par, ¿ya? Si yo tengo un número positivo, es obvio, profesor, que el resultado me da positivo. ¿Está bien? Y si yo tengo un número negativo elevado a un exponente par, también me sigue dando positivo. Es decir, no importa si la base es positiva o negativa, si el exponente es par, y obviamente acá adentro hay un número real, eso también, el resultado también me tiene que dar positivo, ¿no? Y acá también, no importa que sea negativo, el resultado se vuelve positivo. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué sucede eso? ¿No? Porque, mira, recuerda que elevar una potencia significa multiplicar varias veces. Y cuando yo multiplico negativo por negativo, o sea, el opuesto del opuesto, me da positivo. Lo que significa que si yo voy agrupando de 2 en 2, siempre me va a dar positivo, positivo, positivo. Entonces, si acá es un número par de veces que se va a multiplicar en la base, pues me va a dar puro positivo. Entonces, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque tengo dos maneras de llegar a la misma respuesta. Te voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Pero esta propiedad lo voy a escribir formalmente en un ratito. Formalmente sería así. A, si yo lo elevo, ¿está bien? A, si yo lo elevo a un múltiplo de 2, ¿sí? Si yo lo elevo a un múltiplo de 2, incluso si fuese negativo, pues incluso si fuese un exponente negativo, ¿no? Si yo lo elevo a un múltiplo de 2, ¿sí? Mi resultado siempre, supongamos que mi resultado es B, entonces B siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ah? O sea, no, esto está mal incluso, ¿no? Esto está mal incluso porque 0 no es ni positivo ni negativo, ¿no? Pero esta es una forma un poquito chusquita, por así decirlo, de explicar, ¿no? De dónde sale. Formalmente se escribe así, ¿está bien? Para todo A que pertenece a los reales, ¿no? Para todo A que pertenece, porque si estamos en los complejos ya es otra cosa. Para todo A que pertenece a los reales, no hay que aclarar. Para todo A que pertenece a los reales. Profe, ¿y B también pertenece a los reales? Sí, propiedad de clausura, ¿no? B también pertenece a los reales, ¿ok? Por propiedad de clausura ya pertenece a los reales, no es necesario todavía indicar. Entonces, la propiedad formalmente me dice así, profe, pero es tranca de leer. Sí, es tranca de leer. Por eso es que esto es un poquito más bonito, ¿no? Un poquito más bonito de leer. ¿Está bien? Pero formalmente deberíamos escribirlo así. O más o menos. Ahora, bien, profe, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es su punto? ¿Por qué me está enseñando todo esto? Recuerda que esto es una forma un poquito... No es formal, es una forma que me inventé yo. O bueno, que en los libros también existe. Pero que no se debería escribir así. Pero pues me sirve ahorita, me sirve por el momento. ¿Cuál es mi punto? Por ejemplo, si yo elevo 4 al cuadrado, te va a dar 16. ¿Está bien? Si yo elevo 4 al cuadrado, te va a dar 16. ¿Ya? Si yo elevo 4 al cuadrado, te va a dar 16. Si yo elevo negativo 4... Si yo elevo negativo 4 al cuadrado, también te da 16. O sea, hay dos formas de que me salga 16, ¿no? O sea, por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué tal yo tengo 3 al cuadrado?
te da 9. Ya, 3 al cuadrado te da 9. Negativo 3 al cuadrado también da 9. Ay, profesor, o sea, hay dos formas de que me salga 9 elevando algo al cuadrado. Y así. Uy, chispas, profe. Significa que cuando yo tengo una expresión elevado al cuadrado igual a un número real, o un número positivo en todo caso, porque no te puede salir negativo acá. Acá mismo te estoy diciendo, ¿no? Siempre tiene que ser mayor o igual que 0, positivo. Bueno, no negativo. Entonces, profesor, hay dos formas de llegar a esa conclusión. Que X sea positivo, por ejemplo, un 4 positivo si acá fuese 16, o que X sea negativo, un negativo 4. Hay dos respuestas, ¿ok? Hay dos respuestas, ¿sí? Hay dos respuestas. Entonces, yo te diría lo siguiente. Si vas a utilizar esos algoritmos, por decirlo así, en los que pasa al otro lado, bueno, ya, úsalo, pero no te olvides que hay dos respuestas. Hay una positiva y otra negativa. Hay una positiva y otra negativa. Entonces, positivo, negativo, raíz de A. Algunos acá me dicen, profesor, esto no es necesario porque si yo le saco raíz cuadrada, implica que tengo dos respuestas. No. Cuando nosotros sacamos raíz cuadrada en los números reales, la definición me dice, oye, ¿sabes qué? Prioriza la raíz principal, o sea, la positiva. Entonces tengo que recalcar que hay dos resultados, uno positivo y otro negativo, ¿ya? Tengo que recalcar que hay dos resultados, ¿sí? Tengo que recalcar que hay dos resultados. Entonces, valor de X puede ser positivo raíz de A y negativo raíz de A. Si vas a pasar ese cuadrado al otro lado. Aunque es totalmente innecesario, por último, resolverlo esto como una ecuación. Porque tú puedes preguntarte, ¿qué valor, qué número elevado al cuadrado me da 100? ¿No? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 100? Te puedes preguntar eso. O sea, cuadrado quiere decir que multiplico dos veces, o sea, no dos veces, sino, claro, repito dos veces el mismo factor. Es decir, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, ¿no? Eso implica elevar al cuadrado, ¿ya? Eso implica la potenciación. ¿Está bien? Eso implica la potenciación. O sea, este número, y eso me faltó aclarar también por si acaso. Aunque tú sabes potenciar, ¿no, Pablito? ¿Sabes potenciación? Sí, ¿no? Más o menos, profe. ¿Cómo? Más o menos. Ah, más o menos, ya. Entonces, yo estoy acá hablando, suponiendo que tú ya sabes potenciar. Profe, espérate, pero no, esto más o menos no te entendí. Ya, te voy a explicar qué es la potenciación. Aprovechemos de una vez en explicar la potenciación. ¿Qué cosa es la Primero te voy a explicar potenciación con exponente natural, ¿ya? Luego ya veremos potenciación con exponente racional y etcétera. ¿Sí? Luego ya poco a poco vamos a ir avanzando en eso. ¿Ya? ¿Qué cosa es la potenciación, profe? ¿Qué cosa significa ese número que pone usted arriba? A ver, sencillo, fíjate. Cuando nosotros tenemos la siguiente notación, un número normal, como tú lo escribirías, y encima de ese número, en el lado superior derecho, ¿no? Un número pequeñito, esos tienen nombres, ¿sí? A esto se le denomina base, ¿ya? A esto se le denomina base, ¿sí? A esto se le denomina base, y a esto se le denomina exponente, ¿está bien? Profe, pero ¿qué significa esta notación en sí? Bueno, es la forma abreviada de indicar que estamos multiplicando. Así como la multiplicación en realidad es la forma abreviada de indicar que estamos sumando varias veces lo mismo, la potenciación también es muy similar, solamente que en lugar de una adición repetitiva sería una multiplicación repetitiva, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando tú dices 2 por 3 significa 2 veces 3, o sea, 3 más 3, ¿no? Cuando tú dices 4 veces 8, quiere decir 8 más 8. Pero en lugar de estar escribiendo 8 más 8 más 8 más 8, te escribes 4 veces más bonito, más elegante, ¿no? Porque se repite lo mismo varias veces. De la misma manera, cuando se repite muchas veces la multiplicación, más elegante es ponerlo así. Ok, entonces x elevado al exponente n, mientras n sea natural, no voy a poner la restricción acá porque ya lo estoy colocando en el título, el exponente tiene que ser natural. Significa que tú tienes que multiplicar x por 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 x. ¿Cuántas veces, profesor? Tantas veces como te indica el exponente. ¿Está bien? Tantas veces como te indica el exponente, ¿no? Entonces esto se va a repetir n veces.
un error muy común es confundir potenciación con multiplicación, porque como dice la palabra veces, dice, ay, entonces debo ser parecido, ¿no? No, uno es para la suma, el otro es para la multiplicación. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 2 al cubo, el primer error, 3 veces 2 es 6, profesor. No, pero es que ese 3 veces 2 es multiplicando, no es sumando en este caso, ¿ya? 2 por 2 por 2 te da 8. 2 al cubo es 8. Bacán. Si yo digo 4 al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, sería 2 veces, vas a repetir el 4. 4 por 4 y eso te da 16. ¿Está bien? Si yo te digo, por ejemplo, 3 al cuadrado, ¿ya? Te da 9 porque es 2 veces, repite el 3 multiplicando. 3 por 3, 9. Por ejemplo, acá en la potenciación no está admitido la conmutatividad. O sea, si yo intercambio base con exponente, no sale el mismo resultado. No sale. A menos que la base y el exponente sean igual. Por ejemplo, 3 al cubo, si lo intercambio la misma cosa. Pero bueno, en fin. No implica en todo caso, ¿no? No implica conmutatividad. ¿Sí? No implica conmutatividad. Y eso es la potenciación. ¿Me entiendes la potenciación, Pablito? Sí, profe. Ya, bacán. Entonces, el detalle está que la base, en ningún momento te dije que puede ser un número natural solamente. La base puede ser cualquier cosa. La base puede ser un negativo, un positivo. La base puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando la base es negativa y el exponente es par, cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado sigue siendo positivo. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú dices negativo 4 al cuadrado, esto es lo mismo que decir negativo 4 por negativo 4. 4 al 4, 16. El opuesto del opuesto. El opuesto del negativo, positivo. Positivo dice. Entonces, cuando elevamos nosotros al cuadrado o algún exponente par o múltiplo de 2 específicamente, te sale positivo la respuesta. Entonces, cuando a la pregunta, ¿qué número elevado al cuadrado me da 8? ¿O qué número al cuadrado me da 16? ¿Qué número al cuadrado me da 9? Lo que tú quieras. Hay dos respuestas a esa pregunta. porque cuando tú le das al cuadrado tiene la posibilidad que ese número sea positivo o que ese número sea negativo. Entonces hay dos respuestas, ¿ya? Hay dos respuestas. Y, profe, ¿qué es este símbolo, esta raíz cuadrada? Que es, entre comillas, la operación opuesta a la potenciación, ¿ya? Entre comillas. O sea, por ejemplo, si yo digo raíz cúbica de 8, la pregunta es, ¿qué número elevado al cubo me da 8? 2, profesor, hace un rato hemos hecho. Ya, bacán. ¿No? Bueno, ahí hay algunas cositas extra que te tengo que hablar. Acabo de simplificar mucho la explicación. Pero ya, por ahí va. Entonces, con toda esa teoría en la 4 tenemos lo siguiente. Me dice, si a más b más c al cuadrado es igual a 100. O sea, hay un número que elevado al cuadrado te da 100. Si tú quieres resolverlo paso a paso, pues pasa como raíz, etcétera, o más o menos raíz. Bueno, en fin. Si no, tú puedes hacer lo siguiente. Puedes acordarte de tu... bueno, tú no tienes esa tablita, discúlpame, pero muchos memorizan una tabla de potencias, ¿no? Que 2 al cuadrado, que sí te conviene memorizar, ¿no? Que 2 al cuadrado es 4, que 3 al cuadrado es 9, que 4 al cuadrado es 16, que 5 al cuadrado es 25, ¿no? Que 6 al cuadrado es 36, eso nos conviene memorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que buscar un número que elevado al cuadrado me dé 100. Profe, termina en 0. Significa que estoy buscando un múltiplo de 10. O sea, a ver, probemos con 10. 10 al cuadrado quiere decir 10 por 10. Y 10 por 10 es 100. Entonces acá adentro vale 10, profesor. No necesariamente. También puede valer negativo 10. Mira, negativo 10 al cuadrado. Lo vamos a escribir acá bonito, ¿ya? Porque estamos haciendo mucho desorden. Vamos a escribirlo acá bonito. Fíjate, 10 al cuadrado es 10 por 10 y eso me sale 100. ¿Está bien? Y eso me sale 100. ¿Sí? Y eso me sale 100. Y negativo 10 al cuadrado también sale 100, ¿ah? Sí, también sale 100. Negativo 10 al cuadrado también sale 100. Que es negativo 10 por otro negativo 10. Porque negativo 10 por negativo 10 es positivo 100, ¿no? Positivo 100.
Aunque sobre esto también vamos a hablar la próxima clase. Yo estoy seguro que también sabes números real, números enteros. Entonces, pero, oye, profesor, entonces, acá hay dos respuestas. A más B más C podría valer 10 o A más B más C podría valer negativo 10. Pero hay un pequeño problema, mira acá. Acá te dice calcula el valor de, profesor, A, B y C son cifras de números de 3 cifras, ¿no? Entonces, hay la posibilidad, Pablito, de que las cifras de un número arrojen un valor negativo. Hay esa posibilidad, las cifras de un número. O sea, por ejemplo, 100 negativo 3. ¿Existe esa posibilidad? Existe la posibilidad así, 100 negativo 3. Las cifras de un número pueden arrojar un valor negativo. Te hago la consulta. No, profesor. No. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que entre estas dos posibilidades que tengo, entre que A más B más C podía haber sido 10 y A más B más C pudo haber sido negativo 10, escojo la positiva. ¿Por qué? Por el contexto del ejercicio. ¿Ya? Porque si A y B y C son números positivos, los tres son números positivos, ni modo, mi respuesta al sumar 3 positivos me va a dar negativo. No, los 3 positivos me tiene que dar un positivo. Entonces yo concluyo que A más B más C debe valer 10. No sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B, no sé cuánto vale C, solamente sé que son positivos y que son del 0 al 9, pero sé que ellos juntos valen 10, nada más, eso es lo que yo sé. Negativo 10 no pueden valer porque los 3 son positivos. ¿Pero de qué me sirve eso? A ver, propiedad conmutativa, no importa en qué orden yo sume A, B y C, me va a dar 10, no importa si yo sumo A más B más C, A más C más B, no importa en qué orden yo lo sumo. No importa en qué orden yo lo sume, A más B más C me tiene que dar 10, ¿ok? Entonces, A más B más C, hasta acá tenemos 10, ¿no? Ahora, más este 9 será 19, llevo 1. 1 más 5 es 6. Y otra vez acá se repite ABC en desorden, aunque sea, pero igual me sigue dando 10. El 6 más el 10 que tengo acá de sumar ABC será 16, llevo 1. Acá peor, ABC está todavía en súper desorden. No importa que estén incluso separados con un 9, me va a dar 10. Si yo sumo este A, B y C, esos tres los sumo, me va a dar 10, ¿no? Ahora, ¿qué falta sumar en esta columna? Faltaría sumar el 9 y el 1, que también da 10. No, el 9 y 1 que da 10. Y 10 más 10 finalmente te daría 20. Y eso sería mi respuesta. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Pablito? Ninguna, profe. Ok. Perfecto. Y bueno, terminaremos ahí por el día de hoy. Hemos avanzado regularcito ya.